para que los proteja, les dé siempre esa fortaleza. También por nuestra familia, por nuestras intenciones, por nuestros jóvenes, por los niños y por las madres, por los padres en sus trabajos, para que no falte el pan de cada día en cada uno de sus hogares. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía al Señor tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiado por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentada a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Pésame, Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí, por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haber muerto de haberos ofendido, y propongo firmemente no pecar más y evitar todas las ocasiones próximas de pecado. Amén. Hoy contemplamos los misterios dolorosos. Contemplamos la agonía de Jesús en el Getsemaní, la flagelación de Jesús, la coronación de espina, Jesús con la cruz a cuesta camino al Calvario, la crucifixión, muerte de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Oh Jesús mío, perdónanos y líbranos del fuego del infierno. Lleva a todas las almas para el cielo y socorre principalmente a aquellos que más lo precisaren de tu divina misericordia. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De la tierra, viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. Pelear por él es todo.
5:18 de la mañana. Tenemos en nuestra ciudad de Curuguaté una mañana fresca. Seguimos ya con nuestra programación. Seguidamente vamos a dar lectura del Evangelio que va a ser para el domingo y vamos a compartir la reflexión. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: Yo he venido a traer fuego sobre la tierra, y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y qué angustia siento hasta que esto se cumpla plenamente. ¿Piensan ustedes que he venido a traer la paz a la tierra? No. Les digo que he venido a traer la división. De ahora en adelante, 5 miembros de una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Evangelio parece ser que Jesucristo viene a contradecir todo lo que veníamos predicando. Porque dice la palabra de Dios: tengo otras ovejas que son de otros corrales, a ellos también los llamaré. Y ellos oirán mi voz y vendrán a mí, y será un solo pastor y un solo rebaño. Eso nos hace entender que Jesús quiere unir a su pueblo, a sus hijos, pero nos presenta un evangelio que al parecer es distinto, pero si analizamos nuestra vida, si analizamos todo el contexto de lo que dice la palabra de Dios, Jesucristo no viene a decirnos literalmente que Él viene con voluntad de dividirnos, sino que su palabra es lo que nos divide a nosotros. Voluntariamente nosotros tomamos las palabras, pero la palabra de Dios es fuerte. La palabra de Dios es una espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos, dice el Evangelio. Entonces hoy se nos presenta un Evangelio totalmente distinto, pero que vamos a compartir para que la luz del Espíritu Santo nos guíe para que podamos entender. Dice: yo he venido a traer fuego. Recuerden que San Juan Bautista decía: el que viene atrás de mí lo bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Y ese fuego es lo que viene a quemar nuestros pecados, lo que viene a limpiarnos. En el bautismo nosotros recibimos, dice la palabra de Dios en Gálatas 3:26, que nos limpiamos todo del pecado, nos hacemos hijos de Dios, miembros de su iglesia y herederos de la promesa. Entonces, ahí es donde el fuego del Espíritu Santo nos limpia, nos purifica, y de ahí en adelante el Señor dice: bautícelo y enséñenle. Y ahí está el peso de la palabra de Dios, en la enseñanza de Jesús. Las divisiones no lo vino a crear Cristo. Cristo lo que viene es anunciarnos el reino de Dios, pero las condiciones que tenemos son muy fuertes. Recuerda en San Juan capítulo 6 versículo 50 en adelante, Jesucristo venía predicando: el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida en sí mismo. Y viene predicando Jesucristo: mi carne es verdadera comida, mi sangre verdadera bebida. Y en el versículo 66 dice, en el 65 dice: ¿quién podrá escuchar esto? Esas palabras son muy fuertes. ¿Quién podría escucharlo? Y dice en el 66, ahí lo abandonaron todos sus discípulos, todos los discípulos, y se quedaron solamente los 12 que Él eligió. Entonces les preguntó Jesucristo también: ¿ustedes también quieren irse? Dice Pedro: ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. O sea que
A Pedro ahí no le importa lo que va a pasar en la tierra. Desecha su vida terrenal y comienza a pensar de lo que es la vida eterna, porque ahí hay verdaderamente una vida, hay gracia. Entonces no importa la vida que se pierde terrenalmente, lo que importa es la vida que uno va a ganar. Pero muchas veces nosotros nos enfocamos más en la vida terrenal, en las codicias, nos enfocamos más en el poder económico. Hoy día estamos viendo en el país Guatemala que el poder se hace más fuerte que Dios, pero Dios tiene sus discípulos, tiene sus pastores que están resistiendo, que están diciendo: ¿a quién iremos, Señor? Porque tú tienes palabra de vida eterna. Sin importar la persecución que pueda estar pasando, se enfoca en lo que es el Señor. Por eso el Señor dice: he venido a traer divisiones, porque a nosotros nos gusta la cosa del mundo. Nos gusta la cosa del mundo, por lo tanto, si vamos a seguir la palabra de Dios, vamos a tener que deshacernos de muchas cosas terrenales que nuestro cuerpo desea. Y nos pone el ejemplo de una familia. Y ciertamente que hoy en día estamos viendo una gran división en muchas familias, porque la madre contra la hija contra la madre. Y hoy en día tenemos una familia totalmente desordenado en cuanto a lo que es la familia natural que venimos desde el principio, que es papá, mamá, los hijos. A nosotros en las escuelas nos enseñaba eso, papá, mamá y los hijos. Hoy en día vienen dos hijos, se va papá y viene otro papá. O se va mamá, viene otra mamá. Entonces ya, digamos, esa fórmula familiar de papá, mamá, los hijos, ya se está perdiendo. Y si mamá se va y viene otra mamá que no es igual que una mamá, entonces ya hay una confrontación entre las hijas, los hijos del papá. Así también pasa con los hijos de una mujer que no vive con su padre verdadero. Y hay una confrontación entre el uno y el otro. Por eso esto no es algo nuevo que nosotros venimos experimentando, sino que Dios ya había profetizado eso. Y no es que Dios quería que la familia se levantara el uno en contra del otro, porque dice en sus mandamientos: honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida en la tierra. Entonces es el demonio lo que viene implantando muchas cosas en la familia, porque como pueden ver, a una persona Satanás no lo puede derribar fácilmente, porque tiene una familia donde se fortalece. Entonces comienza a atacar la familia, y es ahí donde comienza a dividirse la propia familia y mucho más la sociedad. Jesús viene a traer el fuego que quema y que nos va a apartar de las personas que no les gusta Cristo entre las personas. Así como los discípulos abandonaron a Cristo porque su palabra es fuerte, ¿quién podría cumplir esa palabra? Entre aquellos que sí dijeron: mejor buscar la vida eterna que gozar aquí en la vida terrenal, que esto es pasajero. Entonces es hora de ponernos a pensar un poco dónde está el fracaso, dónde estamos fracasando. Entonces comenzar desde la base, comenzar a reparar esto que estamos perdiendo, lo que Dios nos ha entregado. Entonces es bueno que comencemos a pensar un poco: ¿será que me conviene la vida terrenal, buscarme los lujos, el gozo, el placer y perder lo que es la vida eterna? Por eso hay divisiones, porque la palabra de Dios es fuerte. Teníamos que deshacernos de muchas cosas. Cuando pensamos y decimos: Cristo nos amó tanto que entregó su propia vida por nosotros. ¿Nosotros qué somos capaces de dar por Cristo? La vida no lo vamos a dar, pero podemos dar la vida de la codicia, la vida de querer amontonar la riqueza material. Esas vidas podemos entregar. Entonces
dice el Señor que Él viene a traer fuego. Y el día que podamos experimentar ese fuego del Espíritu Santo, vamos a dar esa vida de codicia, de envidia, de rencor, de divisiones. Esa vida es lo que Dios quiere que le entreguemos a los pies de su Santa Cruz, para que Él nos dé vida de verdad, el gozo verdadero que es la palabra de Dios. Por eso, mis hermanos, yo les invito nuevamente, busquemos a Jesús, busquemos su palabra, formémonos y no nos dividamos, y mucho menos en la propia iglesia, porque muchos, así como aquellos discípulos que ese día siguieron mucho a Jesús, eran muy de Cristo, pero en el momento de que Cristo les dice, les predica el Evangelio y el peso del Evangelio, muchos se retiraron. Hoy en día tenemos muchos hermanos que van a la Iglesia Católica y son perseverantes, son muy devotos, pero de repente les pisa el Evangelio y es fuerte, no podemos escuchar el Evangelio y se retiran de la iglesia y van a otras denominaciones donde sí se dice lo que esa persona quiere escuchar, porque se le endulza el oído, porque se le dice que esto no es pecado, porque se le dice que aquí está todo mejor, se siente más el ambiente, el poder, y nos dejamos engañar y comenzamos a dividirnos entre nosotros mismos. Que así sea. Así mismo como lo has dicho, hermano, nosotros mismos es lo que hacemos la división. Es lo que el Evangelio de hoy nos dice, y a través del Señor, es una profecía, es algo que se venía a venir, como se dice, ¿verdad? La división de la familia que ahora ocurre, como lo dijiste, por la codicia, por pensar solamente en los bienes materiales, se olvidan de lo que es realmente la esencia de una familia, que es el amor, que el escucharnos entre todos, escucharle a los hijos, escucharle nosotros, que los hijos también nos escuchen a nosotros mismos, ¿verdad? Yo creo que esa falta de diálogo también es la que provoca mucha división ahora dentro de la familia, ¿verdad? Se ha perdido mucho eso. Y Jesús, Él nos invita a que podamos volver a retomar esa unión, que no sea solamente que esa división que nosotros mismos hagamos, que transformemos en amor por el envío del fuego del Espíritu Santo, ¿verdad? Que Él bien nos dice que ese fuego del Espíritu Santo es el amor de Cristo que tiene sobre nosotros. Justamente acá estaba leyendo en una parte del Pan de la Palabra una reflexión y me pareció muy interesante que quería compartir con ustedes, ¿verdad? En este contexto, el Evangelio nos invita a vivir en pie de lucha. No se trata de hacer la guerra, sino que se trata de una lucha por el bien, por la iglesia y por el reino de Dios. Justamente lo que estuviste diciendo, hermano, lo de la división por otras denominaciones, ¿verdad? Por la división mismo que de la palabra del Señor. Y yo creo que el Evangelio de hoy es muy fuerte y nos trae mucha, no digo duda, ¿verdad? Pero de repente contradicción en nuestra mente, ¿verdad? De como vos estuviste explicando de la primera parte y más con el Evangelio de ahora, ¿verdad? Nos trae más o menos, nos pone a pensar, ¿verdad? Pero yo creo que no hay tanto que pensar, sino que es analizar nosotros mismos nuestra vida y ver qué estamos haciendo para que haya esa división entre nosotros, entre la familia, ¿verdad? Y tratar de mejorar y tratar siempre de acompañar todo en familia, de participar a misa, de hacer el Santo Rosario
que eso hará que la unión, y justamente el Evangelio también creo que es fomentar eso, ¿verdad? Que no nos olvidemos de eso, ¿verdad? De rezar en familia, de participar a misa en familia, para que así no pueda haber esa división, no pueda crear la sociedad esa confusión en nuestra cabeza, ¿verdad? Porque yo creo que muchos de nuestros hermanos están confundidos, están llevando por otro lado estos tipos de mensajes del Señor, ¿verdad? Así de que invitarle también, como lo ha dicho, a rezar, a participar a misa, a recibir el fuego del Espíritu Santo, que depende solamente de nosotros. Nosotros le tenemos que abrir nuestro corazón para que Él pueda permanecer en nosotros y así fortalecernos como familia, ¿verdad? Y que nos mantenga unida. Amén. Vamos a una corte musical y ya retornamos enseguida. A él nada lo ha derrotado, su fuerza es la de Dios. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, el grito de guerra que enciende la tierra. Viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear. Cristo te necesita para amar, Cristo te necesita para amar, Cristo te necesita para amar, Cristo te necesita para amar. No te importen las razas ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y hace el bien. No te importen las razas ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y hace el bien. Al que sufre y al triste dale amor, dale amor, al humilde y al pobre dale amor. Al que sufre y al triste dale amor, dale amor, al humilde y al pobre dale amor. No te importen las razas ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y hace el bien. No te importen las razas ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y hace el bien. Al que vive a tu lado dale amor, dale amor, al que viene de lejos dale amor. Al que vive a tu lado dale amor, dale amor, al que viene de lejos dale amor. No te importen las razas ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y hace el bien. No te importen las razas ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y hace el bien. Al que habla otra lengua dale amor, dale amor, al que piensa distinto dale amor. Al que habla otra lengua dale amor, dale amor, al que piensa distinto dale amor. No te importen las razas ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y hace el bien. No te importen las razas ni el color de la piel, ama
bien. Al amigo de siempre dale amor, dale amor. Al que no te saluda, dale amor. Al amigo de siempre dale amor, dale amor. Al que no te saluda, dale amor. No te importen las razas ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos y haz el bien. No te importen las razas ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos y haz el bien. Ama a todos como hermanos y haz el bien. Un grito de guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo. 5:39 tenemos en nuestra ciudad de Curuguatí. Seguimos con nuestra programación de evangelización católica. Le hacemos llegar nuestro saludo a nuestro hermano Sebastián Gaona, que está en sintonía a través de la página de Facebook, a nuestra hermana Silveria, quienes mandamos un abrazo grande, al hermano Crispín Segovia. La hermana Silveria nos mandó un mensaje, dice: buenos días, mis queridos hermanos, gloria al Señor Jesús, bendiciones, fuerza, gloria al Señor, hermana, muchísimas gracias por tu mensaje. Quiero tratar un poquito sobre lo que justamente el Evangelio hoy nos habla, la división de la familia, y nos pone como ejemplos, ¿verdad? Padre contra el hijo contra el padre. Y a mí me habían preguntado unos hermanos a quienes no les pude responder porque hay una duda, me decía el hermano, sobre lo que dice en Efesios 5:22, mujer, sé sumisa a tu marido como la iglesia es sumisa a Cristo. Y bueno, algunos dicen que la mujer tiene que someterse al marido, a todo lo que dice, y otros dicen que eso fue mucho tiempo antes, que hoy en día la mujer ya tiene la capacidad de ser cabeza de la casa y todas esas cosas. Entonces de ahí comenzamos una gran división, porque dice en Efesios 5:22, mujer, sé sumisa al marido como la iglesia es sumisa a Cristo. Hemos de comprender ahí que la iglesia no se somete a Cristo fuera de su voluntad, sino que la iglesia se somete a Cristo porque Cristo es su Salvador, porque Cristo nos ama y porque amamos a Cristo. Por eso la iglesia es sometida a Cristo. Jesucristo no viene a agarrar a la iglesia del cabello y tiene que someterse obligatoriamente. Entonces, muchas veces comprendemos equivocadamente la Sagrada Escritura. Entonces, estamos en una lucha de poder dentro del propio hogar. Dice, la mujer tiene que ser sumisa al marido. Entonces el marido, el marido es la cabeza y la mujer es el cuerpo. Entonces ahí es donde tenemos que tomar una referencia, porque aquel que dice en la Biblia que la mujer tiene que someterse es porque ha escuchado de otro, es porque no lo ha leído. Porque si hubiera leído, iba a leer la continuación, porque a continuación dice, marido, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo Cristo amó a la iglesia? Entregando su propia vida por ella. Entonces, ahí es donde tenemos que fijarnos cuando dice, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué es lo que yo tengo que dar por amor a mi iglesia? Yo he dejado la bebida por mi esposa, por amor a mi esposa. Otro puede dejar la vida mundana, sea el querer del poder dentro de la casa. Ustedes pueden fijarse que hoy en día en Guatemala la guerra es por el poder.
Y nosotros en casa tenemos una lucha de poder entre marido y mujer. Y no llegamos a comprender lo que dice la palabra de Dios. La iglesia nos sometemos a Cristo por amor a Cristo. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Y dice, ninguna cabeza puede agarrar y cortarse su brazo, porque es su cuerpo y lo ama. Más bien lo cuida, lo perfuma, hace lo mejor para que el cuerpo se vea bien. Esa es la cabeza. Porque no podemos decir que la mujer tiene que someterse al marido, que la mujer lo haga todo y que el hombre no haga nada. Pues si la cabeza no hace nada, el cuerpo no hace nada. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Estamos en una lucha de querer saber quién manda en la casa, perdiendo el tiempo y perdemos verdaderamente lo que es la esencia del matrimonio, que es amor. Porque dice la palabra de Dios, ya no son dos, sino una sola carne. Entonces, ¿por qué buscamos dividir esa una sola carne? Por el poder. Entonces, ya comenzamos una división en nuestra propia casa. ¿Y qué es lo que ven nuestros hijos? Una lucha de poder constante. Todos los días una lucha de poder. Y es lo que nuestros hijos llevan. Y es lo que van a vivir dentro de la sociedad. Ustedes pueden ver que una familia que reza unido, marido y mujer y los hijos rezan unidos, no va a haber un niño que sale a luchar por un poder o querer ganar un puesto, sea en la escuela, sea en la sociedad, donde sea. ¿Por qué? Porque es enseñado, se le enseña a respetar, se le enseña que el poder no es lo importante es vivir el amor de la familia. Lo importante es disfrutar, vivir el verdadero contenido de lo que es la familia. Entonces, muchas veces ahí comenzamos una división dentro de nuestro propio hogar. Y realmente, a mí no me acuerdo quién, pero era un grupo que me habían invitado, pero no pude ir. Y entonces, muchas veces, lo que dice hoy en el Evangelio, lo creamos dentro de nuestro propio hogar, luchando por un poder inútil, al decir, el hombre es la cabeza, que la mujer sea sumisa a la cabeza. No, la mujer no se somete si la cabeza no se somete. Lo que nosotros nos sometemos es la palabra de Dios. Que la mujer sea sumisa al marido no significa que el marido va a sentarse, que la mujer lo haga todo, ni viceversa. Aquí lo que se trata es amar y amar. La iglesia ama a Cristo, por eso se somete a Cristo. Cristo ama a su iglesia porque la iglesia le obedece a él. Entonces es un amor mutuo. Y si eso se practica, se vive en cada hogar, no va a haber diferencia. Pero Cristo lo venía profetizando porque él sabía que iba a haber una lucha de poder dentro del propio hogar. Entonces, es lo que tenemos que luchar, a sacar de nuestro hogar el querer del poder. Porque nuestros hijos, ellos no aprenden lo que oyen, ellos aprenden lo que ven. Yo puedo enseñarle a mi hijo la Biblia, puedo enseñarle todo lo que dice la Biblia, él puede llegar a ser un predicador, el más inteligente de los predicadores, pero si yo vivo en mi casa en una lucha por el poder, él va a luchar, va a tener una vida, un matrimonio desagradable de lucha de poder con toda su sabiduría. Si yo maltrato a mi mujer, él va a maltratar a su mujer con toda su sabiduría. No me sirve a mí enseñarle a mi hijo de palabra, mostrándole todo lo contrario, porque como dije, no aprenden lo que oyen, aprenden lo que ven. Por eso hay que comenzar desde la familia, desde el hogar, comenzar a mostrar, a predicar con vida a nuestros hijos, para que así podamos ir cambiando la sociedad, porque está todo en nuestras manos, está en nuestras manos. Comenzamos a evangelizar desde la casa para que nuestros hijos, la luz de nuestros hijos, puedan ir resplandeciendo en la sociedad y puede ir cambiando la sociedad también. Entonces, nuestro saludo va también para mi primo Alberto Bogado desde Oleari.
Muchísimas gracias por la sintonía. Y tenemos actividades en la parroquia, hermano. Sí, sí, así mismo, hermano. Tenemos la novena a Nuestra Señora de la Asunción, que ya empezó desde el sábado, sí, y estaría hasta el lunes. Lunes. Así que invitamos a todos a participar antes de la Santa Misa. También invitamos a que puedan seguir yendo, ¿verdad? Que puedan participar los domingos a misa, ¿verdad? Que la misa... Lunes procesión después de la Santa Misa. Sí, sí, lunes Con procesión. la imagen de la Virgen. Así mismo. Creo que por la ciudad, ¿verdad? Sí. Qué calidad, qué gusto. Esperamos a todas que puedan participar, ¿verdad? Y como estaba diciendo lo de la misa dominical, ¿verdad? Que no sea, que no nos vayamos por obligación, sino que nos vayamos por amor a Cristo, por amor al Señor. Que no se torne eso una obligación sí o sí, que te vaya porque te ordena, sino que nazca en vos ese amor. Y así también para poder fortalecer ese amor ahí en la familia, ¿verdad? Porque como el hermano estaba diciendo, muchas de las divisiones nosotros lo creamos en casa por nuestro egoísmo, por nuestro orgullo. Y yo creo que mismo ahora que miramos la noticia y vemos todos esos feminicidios que hay, estuve viendo que ya son como más o menos 25, 26 en el año, algo histórico. Y yo creo que es fortalecer el amor en la familia, ¿verdad? También hacerle recordar, ¿verdad?, que el retiro que se estaba previsto para este mes de agosto para los jóvenes se estaría pasando para el mes de septiembre, a fecha a confirmar, ¿verdad, hermano? El segundo fin de semana, creo. Al segundo fin de semana. Eso vamos a estar viendo ahí con la Secretaría de la Parroquia para poder confirmar la fecha, ¿verdad? Y así para poder ir viendo ya el tema de las inscripciones, porque son cupos limitados. Mismo como el hermano estaba explicando la otra vez para los retiros de niños, hacer un retiro conlleva mucha organización. Entonces, para una mejor organización se pone límites de personas, mismo por el espacio, ¿verdad? Y para una mejor atención. Entonces, ir viendo, preguntando también. Y recordarles que la Secretaría Parroquial está abierto de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 11 de la mañana, ¿verdad? De 8 a 12 horas. De 8 a 12, perdón. Sí. De 8 a 12. Entonces, para cualquier consulta, para inscripción de matrimonio, bautismo, ahí entonces, inclusive para poder ver también y hacer la confesión, que nosotros como cristianos católicos debemos confesarnos. Eso es, para nosotros es algo muy importante, muy fortalecedor. Así que acerquémonos más a conocer nuestra iglesia, a conocer nuestra parroquia, a conocer el amor de Cristo. Exactamente. Y como estaba diciendo el hermano, los sacerdotes atienden de martes a viernes. Muchas veces ustedes pueden ir y de repente no encontrar un sacerdote ahí, pero tenemos que ser un poco comprensibles con ellos porque ahora son solamente 2 sacerdotes y tienen 53 capillas que están atendiendo. Entonces se están turnando para atender a la gente, pero a veces hay 2 capillas, así que los 2 salen. Entonces seamos un poco comprensibles con ellos también. Los sábados no estamos atendiendo porque los sábados, los fines de semana, siempre hay más actividad en la capilla. Y están saliendo los 2 a hacer misa, a atender a la gente en las capillas también. Y en cuanto al retiro de joven, como ya le estaba explicando el hermano, los dueños de casa que nos prestan el local nos limitan la cantidad de personas por el tamaño del salón, por muchas actividades también, porque si vamos a sumar más gente se necesita de más servidores y sabemos que nuestra capilla, nuestra parroquia y las capillas dependientes de ello también necesita de los servidores que les asista, que les atienda, que les lleve la palabra de Dios también, ya que los sacerdotes no pueden llegar a todos. Entonces se pone cupos limitados, son 100 personas quienes van a estar. Y
el párroco ya estuvo avisando desde el sábado pasado para que podamos ir anotando ya a nuestros jóvenes, para que no pase como la otra vez, el día o un día antes del retiro de niños, todo el mundo quería inscribirse a sus chicos y ya no podíamos. Entonces, para ir adelantándonos para inscribir a nuestros jóvenes. Algo que quiero rescatar en cuanto a los jóvenes, el trabajo que está haciendo el párroco, impresionante con los jóvenes. Ya en Pascua Joven se juntó como 200 jóvenes y eso es algo muy admirable y se rescata el trabajo del párroco con los jóvenes. Y también después en la vigilia de Pentecostés había como 170 jóvenes y por eso siempre decimos que nosotros curuguateños somos de una ciudad muy bendecida, porque siempre el Señor nos manda sacerdotes comprometidos con su vocación y especialmente con los jóvenes. Y en el retiro de sanación que tuvimos también en la escuela agrícola, más o menos el 80% fueron jóvenes y eso nos alegra mucho, y más ahora con el retiro especial para los jóvenes, y esperemos que en el próximo retiro podamos sumar más, como les estaba yo diciendo. Eso es una experiencia, una primera experiencia que vamos a tener con los jóvenes, así que esperemos también nos comprendan un poquito para que la próxima podamos organizarnos mejor y ver cuántas personas más pueden entrar en un retiro. Por eso, como les decía, en este primer retiro de jóvenes sería con cupos limitados, para que nosotros también podamos aprender con ustedes, y también para que la próxima podamos tener una organización mejor, para que podamos atender a más jóvenes. Así que les invitamos, se acerquen, anoten a sus jóvenes y para que ellos también puedan experimentar el encuentro con Jesucristo en persona, en carne propia, como se dice. Así que yo creo que la actividad de la parroquia ya está ahí, y solamente recalcar que el lunes, el día solemne de la Asunción de María, así que les invitamos a todos. Terminada la Santa Misa, se hace la procesión, yo creo que alrededor de la plaza, y después volvemos a la parroquia. La invitación para todos, y también les agradecemos por su audiencia, por habernos recibido en sus hogares, por haber acompañado en esta programación. Le damos gracias al Señor por habernos dado la oportunidad de estar aquí repartiendo su palabra. Espero que les llegue a cada uno de sus hogares y que les sea de mucha ayuda para su vida espiritual, que sea de mucho fruto. Así mismo, hermano, gracias a vos, al hermano Abel, gracias al Señor, y gracias también a todas las personas que estuvieron prestos con nosotros en la programación del día de hoy, y esperando siempre que haya sido del agrado de todos. Rezamos un bendito. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar. La Virgen María, Nuestra Señora, concebida sin mancha de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Amén. Jesús, María y José. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendecido resto de jornada para todos. Que así sea. El grito de guerra que enciende la tierra.